Muy bien, estamos ya de regreso aquí en Visionarias. Hoy es el Día Nacional del Periodista en el Ecuador. Esto se lo celebra desde el 7 de agosto de 1992, cuando la Asamblea Nacional declaró que celebraremos este día cada año en honor a Eugenio de Santa Cruz y Espejo, quien fundó el periódico Primicias de la Cultura de Quito, precisamente el 5 de enero de 1792. ¿Cuáles son los retos para los periodistas en este 2022? Quiero dar la bienvenida a mis colegas, aparte de felicitarles por este día en que se celebra el Día del Periodista. Tenemos a Carlos Rojas y Carolina Mela. Bienvenidos a los dos a Visionarias. Gracias por estar con nosotros. Quisiera empezar con Carolina. ¿Cuáles son los retos que tú consideras que tiene el periodismo del 2022? Te doy 5 temas que me parece que son los más importantes. Entre ellos están enfrentar el tema de la pandemia, que todavía está vigente, el tema de inseguridad, el tema de narcotráfico, el tema de corrupción y el tema de fake news. Son temas que están todavía vigentes en nuestro país. ¿Cuál es de esos el principal reto para nosotros? Hola Janet, ¿qué tal? Qué gusto. Hola Carlos, también saludarte. Gracias por la invitación. Y yo creo, Janet, y podría decirte que la pandemia probablemente, no sé si se va a superar para finales de este año, esperemos que sí, quiero ser optimista para eso. Todavía los periodistas tenemos muchos retos para poder informar y comunicar, porque creo que todavía se siguen cometiendo algunos errores al momento de tener que hablar sobre la pandemia, sobre el virus, sobre la variante, sobre temas científicos y además también seguir teniendo una red de fuentes confiables que puedan darnos la información concreta. Pero yo creo que una de las cosas que sin duda me dejó muy marcada en los últimos meses del año 2021 es la inseguridad, el narcotráfico y cómo esto para los periodistas probablemente en los próximos meses, ni siquiera voy a hablar de años, sino de meses, va a poder cambiar la dinámica de nuestro trabajo. ¿A qué me refiero? Te voy a decir una cosa muy concreta. En una de mis reporterías en Guayaquil, aquí en un barrio, en el Guasmo Sur, aquí en Guayaquil, un barrio que tiene muchos otros sectores dentro del Guasmo Sur, que es un distrito muy grande, de alrededor de 300.000 personas viven ahí prácticamente hacinadas, tienen como pequeños barrios, sectores, ¿no? Que también están catalogados por la policía, algunos de estos como muy peligrosos. Yo me encontraba justo en una cobertura, en uno de estos sitios muy, muy también peligrosos y me vi muy expuesta, la verdad, en un momento de la cobertura. Sentí miedo, supe en ese momento que que realmente era muy peligroso estar ahí. Y nunca ¿Qué tipo de amenaza estabas teniendo, Carolina? ¿Miedo mira, a qué? miedo a que la gente estaba muy enfadada por un reportaje que yo había hecho previamente y que hablaba justamente de la inseguridad de esos barrios y la conexión que hay en estos sitios con estas grandes bandas delincuenciales y que además están conectadas con todo el conflicto de las cárceles. Entonces, estaba muy consciente de que cuando tú estás aquí en Guayaquil, sobre todo, donde vayas, en muchos de estos barrios, pues hay personas que son integrantes o de los choneros, o de los lagartos, o de los chonekillers, o de los águilas. Entonces, estás muy expuesta constantemente, ¿no? Pero a lo que voy es que en ese momento, después cuando salí de ese barrio y me di cuenta, fue como dije, vaya, creo que esto pronto no voy a poder hacerlo. Si bien yo salí ahí y de alguna manera estaba con una persona que era un líder barrial que me estaba acompañando y aún así yo sentía miedo, yo creo que pensé, esto no va a poder suceder igual en unos meses más. O sea, realmente la dinámica del periodista en estos barrios probablemente va a tener que cambiar. Pero también Claro. tiene que cambiar el que solamente estemos hablando de las cifras de la inseguridad y también ir al núcleo de este gran problema que está en lo social. Ciudades abandonadas, muchos sectores, por ejemplo, de Guayaquil, que son dejados a un lado, personas que viven hacinadas, comparten Claro. literalmente la pared, que no tienen un parque, que no tienen lugares donde esparcir, los chicos no tienen nada más que hacer que ser captados Y que por estas explican de bandas. alguna manera esto, ¿no? Que explican de alguna manera esta situación que se está viviendo. Carlos, ¿cuál crees tú que es el principal reto para los periodistas del 2022? No sé si coincides con Carolina, que va a estar de la mano de ver cómo podemos cubrir el tema de inseguridad, narcotráfico, que estamos viviendo en este momento, o hay otro que quizás es más importante para ti. Cuéntanos. Janet, Carolina, muy buenos días. Gracias por la invitación y un saludo también por el Día
del Periodista, un día tan importante para la sociedad y la democracia. Yo sí estoy de acuerdo con Carolina en la puntualización que ella hace. Me parece a mí que todo lo que ocurrió en el año 2021 respecto a la explosión que tuvo ya el crimen transnacional en el Ecuador, toda la fuerza del narcotráfico, nos obliga a que los periodistas replanteemos nuestra forma de mirar el país y de cómo entender este drama dentro de la sociedad. Por lo tanto, nos obliga a nosotros a capacitarnos no solo en la manera de entender este problema, si queremos llamarlo de una manera teórica. Tenemos que ajustar protocolos, entender muy bien cómo funcionan estas redes sociales que pueden ser muy peligrosas, minimizar cualquier riesgo de una emboscada que nos puedan tejer y tener mucho cuidado por nuestra integridad. Entonces me parece a mí que la parte de cómo ejercemos el oficio, cómo tenemos que movernos y cómo tenemos que hacer nuestras coberturas, nos debe motivar a que los periodistas, los medios para los que trabajamos, los gremios, traten de mirar eso como un problema urgente. Si hace varios años el tema era la libertad de expresión, luchar contra una ley de comunicación, etcétera, etcétera, creo que ahora tenemos que trabajar en convertirnos en periodistas de zona de riesgo, en la violencia. Eso es muy importante. Y ese tema, Janet, sí. Sí, ese tema va de la mano de otro tema que me parece importante y que me gustaría poner en la mesa para continuar el diálogo. Yo creo que las transformaciones que están teniendo los medios de comunicación, muchos para mal, el deterioro de estas capacidades financieras que tienen los medios, los grandes despidos de los periodistas, el deseo de muchos periodistas por realizar nuevos emprendimientos, muchos de ellos sin un capital financiero suficiente, también nos vuelve muy vulnerables al fracaso, a quedarnos sin empleo, a precarizar nuestras condiciones de trabajo. Entonces me parece a mí que tanto el tema de la violencia como el tema de nuestra realidad laboral, por la situación de los medios, son los dos grandes retos que tenemos los periodistas que avanzar y sobre cuál reflexionar este año. Vamos entonces desglosando estos planteamientos que ustedes han puesto sobre la mesa tan acertadamente. Carolina, quisiera empezar por lo más, digamos, superficial, común, si se puede llamar de esta manera. ¿Cómo debemos cubrir esta noticia? Y no sé qué aportes le podemos hacer a los medios de comunicación en el sentido de que no sé si debemos seguir reportando como hechos individuales, es decir, hoy mataron a tal persona, hoy golpearon a tal mujer, hoy secuestraron a tal niño, estoy mencionando noticias que se me vienen a la cabeza nada más. Es decir, que dan esta sensación de que estamos viviendo en un país en donde no hay cómo pisar la calle, sobre todo en la ciudad de Guayaquil. Yo le he dicho, fui hace un par de semanas a la ciudad de Guayaquil y me daba miedo. Y es por toda esta manera que estamos teniendo de cubrir la noticia, esta inmediatez, pero como estos reportes de hechos individuales. ¿Cómo lo ves tú? ¿Eso hay que hacerlo? ¿Es parte de nuestro trabajo? ¿O qué cambio sugerirías tú que se podría hacer, Carolina? Yo creo que le estamos perdiendo también el valor a lo noticioso, ¿no? Antes hacías una evaluación en un consejo editorial donde tú exponías varias cosas para decir por qué este tema era tan importante, porque nuestro tiempo era reducido prácticamente ese espacio en televisión o en los diarios. Tenías tantas cosas por cubrir, ¿no? Tal vez en el tema de la política y esto, pero yo creo que sí ahora mismo tiene mucho que ver esto de aparentemente lo que le interesa a la gente. Pero yo considero que tiene que trascender de aquello, ¿no? Es decir, más allá de solamente un deseo probablemente de morbo o sensacionalismo, creo que tiene que trascender al núcleo de los problemas. Y eso está sobre todo, y ahí hay muchas cosas que hacer y decir periodísticamente. Por ejemplo, dónde se están poniendo los recursos, por ejemplo, en los municipios, sobre todo de las zonas que estamos aquí, donde son las más violentas del país. ¿Dónde se están poniendo los recursos en temas de seguridad? Hablar de esta disputa constante que tienen los municipios con el gobierno para saber, bueno, no es mi responsabilidad, pero esta es tu ciudad también, ¿no? La seguridad es un tema del gobierno nacional, pero todo esto está ocurriendo en tu ciudad. También otra cosa es no abandonar los barrios en el sentido de las necesidades de la gente. No podemos mirar a un lado cuando hay niños que están estudiando en unas condiciones extremadamente precarias, porque ese también es el origen de este serio problema que tenemos en el momento de la inseguridad. Chicos que no tienen acceso a la educación, chicos que no pueden soñar, de hecho, con seguir estudiando. ¿Qué alternativas tienen ellos para su futuro?
¿qué alternativas les estás dando también en el Estado? ¿Qué alternativas les está dando en este instante, no? Yo hago recorridos, por ejemplo, en ese aspecto por escuelas públicas que no tienen ni siquiera agua, que no tienen internet, que las bancas son un desastre. Entonces, es decir, no podemos abandonar ese lado social porque finalmente es lo que va a pasar en un futuro próximo, porque son los reclutados justamente, son estos jóvenes cada vez. De hecho, las estadísticas muestran de cómo las personas detenidas o los sicarios o las personas que son detenidas portando armas son adolescentes, son niños de 13 a 16 años, justamente porque no pueden ser procesados y son utilizados de esa manera por un par de dólares. He entrevistado a niños sicarios. Entonces, yo creo que nosotros no podemos, es verdad, no se puede tampoco decir esta realidad no está sucediendo, no es que este crimen no está sucediendo hoy en Guayaquil, han pasado 6 crímenes, 10 crímenes, es decir, hay que decirlo, porque es un llamado a atención a las autoridades. Pero claro, pero tal vez no quedarnos ahí, ¿no? Porque eso genera una percepción que puede ser equivocada, que nos puede dar también una sensación de que no se está haciendo nada, que estamos viviendo en una anarquía, en un caos que tampoco es verdad, tampoco es real y que tampoco aporta con soluciones efectivas, que creo que o no sé si soluciones, con un análisis que debe ser mucho de mayores elementos, que es el que debe aportar el periodismo. Entonces, no sé si estamos con que no debemos dejar de reportar los hechos individuales, pero nuestra labor como periodistas es también contextualizar esos hechos para poder realmente darle a la gente una explicación de lo que está sucediendo y por dónde deben pedir las soluciones. Porque fíjate que la gente lo que pide es un policía para cada persona, casi, ¿no? Lo cual o incluso no los es militares, una realidad. ¿no? A veces claro, hay ese desconocimiento, también vengan los militares y no sabes cuál es la labor de los militares. Y de hecho lo que ha ocurrido, por ejemplo, en países como México, cuando han constituido estas policías, de hecho, donde están de ex militares, son a los que más miedo les tienen. La gente a veces, justamente porque no conoce esos contextos o no conoce incluso en la parte legal cuáles son estos principios constitucionales que tenemos hasta por derechos también, deberes y derechos. Entonces, yo creo que es importante poner aquello en contexto para que la gente además, porque todo ese contexto le va a servir para tomar decisiones. ¿Cuáles decisiones? Las decisiones de las votaciones, porque es ahí donde nosotros podemos también decidir por saber quiénes son los que pueden tener un cambio distinto en las próximas elecciones, sobre todo en las seccionales. Claro, o hacer un activismo mucho más efectivo, productivo, más real, un activismo social, ¿no? Que esté dirigido a exigirle al gobierno y a las autoridades soluciones que van de la mano de la realidad, de su realidad. Si cambias la realidad de las escuelas, si tienen agua, si tienen bancas, si tienen maestros, entonces vas a tener niños educados que van a ser un blanco más difícil para estas bandas delincuenciales. Pero quisiera ir con Carlos y no sé en esto qué podemos aportar, Carlos, desde tu punto de vista, cómo poder cubrir estos temas cuidando nuestra seguridad, como tú lo dijiste hace un momento, pero sin dejar de cumplir nuestro trabajo. No somos ni los primeros ni los últimos que vamos a trabajar en medio de condiciones tan complicadas. Tenemos el ejemplo de México, tenemos el ejemplo de Guatemala, tenemos el ejemplo de Colombia, de Perú, que en medio de verdaderas guerras internas hicieron su trabajo. Así que eso no es justificación para que dejemos de hacer el nuestro. ¿Cómo lo hacemos de mejor manera, Carlos? Bueno, en primer lugar, solo quería dar un aporte a lo que ustedes mencionaban hace un momento. A mí me preocupa que esta suerte de reporte diario noticioso de todo lo que ocurre en violencia se termine volviendo parte del paisaje. Yo he visto que mucha gente, por ejemplo, cambia de canal o apaga la televisión o se convierte en un ruido innecesario cuando sientes que esas noticias ya no te sorprenden. Y eso es peligroso. Carlos, ya no ven televisión. O sea, los periódicos han dejado de ser comprados y leídos. Y cuando uno le pregunta a la gente por qué está sucediendo eso, sin querer decir que no existen ni van a dejar de existir, eso también es exagerado. No es así, pero no podemos dejar de decir que no han perdido su audiencia. Y eso lo han hecho porque dicen que están hartos de ver tanta mala noticia y de tener esta percepción y esta sensación de que todo está mal, y cuando tú dejas de ver la televisión o dejas de leer los periódicos y vuelves después de 6 meses, no ha pasado nada. Sigues ahí, sigues sobreviviendo. Sí, pero también nos estamos exponiendo a eso, ¿no? Sí, pero esa también puede ser la reacción de una sociedad cómoda, que lo fácil es decir, prefiero apagar la televisión o dejar de ver esto porque me estresan estos temas.
pero la labor de un periodista es seguir resaltando que existen problemas en la sociedad, porque si esos problemas no se solucionan, vamos a seguir teniendo este mismo diagnóstico toda la vida. Entonces, creo que también ahí existe, y me parece que en la sociedad, mucha comodidad, mucho facilismo en decir, yo no veo noticias porque me estreso. Bueno, pero está bien, entonces no se queje luego porque le suben los impuestos, porque hay asaltos, porque el alcalde es un corrupto, porque simplemente lo fácil es dar la espalda. Eso es lo uno. Lo otro, me preocupa mucho que en este momento en el que los periodistas tenemos que capacitarnos y ser mucho más acuciosos y mucho más cuidadosos en la forma en la que tenemos que llevar adelante este tipo de coberturas, quizás muchos periodistas no tengan la fuerza, el paraguas institucional de un medio de comunicación que les facilite equipos de apoyo, movilización, patrullas, me refiero, de cobertura que les permitan sentirse más seguros. Cuando a veces el periodismo se cubre de una manera un poco más, sin tanto recurso, dándole rienda suelta a nuestra vocación, puede ser muy peligroso. Pues me parece a mí que sobre eso tenemos que trabajar, ver de qué manera. Yo creo que ahí están organizaciones muy importantes que han tenido grandes resultados como Fundamedios o los gremios periodísticos alrededor de todo el país. Deberíamos sentarnos a reflexionar sobre eso, ver qué tipo de periodistas, qué tipo de medios. Hay muchos medios digitales, medios comunitarios que pueden estar en peligro o terminar siendo presas de estas redes de violencia. Entonces, por lo tanto, creo yo que sí es importante que se repiense un poco la manera en la que ejercemos el periodismo, cómo hacemos nuestros protocolos, qué tipo de coberturas, cómo debería ser esa forma de cubrir. Lo que decía Carolina hace un momento, ¿no? Fui al Guasmo con un líder barrial. Es decir, esa es la manera en la que uno tiene que aproximarse a una cobertura de esas. No quiero comparar, quizás el tema no sea de comparación directa, pero recordemos que quizás hubo algunos errores en el protocolo y algunos errores de corrupción por parte de las fuerzas militares de ese momento que derivaron en que nuestros compañeros del comercio terminaran en la boca del lobo, como ocurrió en el año 2018 en Mataje con Guacho y todo lo demás. Entonces, ese tipo de experiencias tenemos que procesarlas bien. Nuestras casas de redacción, tú, Janet, por ejemplo, que estás avanzando en un proyecto propio, tienes que pensar en eso, porque tú vas a estar sola en este momento. Y frente a esa realidad, tenemos que ajustar un periodismo mucho más inteligente para evitar que la violencia cobre una factura indeseada, ¿no? Claro que sí, quizás uno de los retos para este año, entonces, Carlos, es trabajar, recuperar esa unión, digamos, hacer mucho más efectivos todos estos gremios que hay periodísticos, justamente para trabajar en ello y para tomar y aprender de las experiencias de nuestros vecinos. Es decir, Colombia ya vivió esta realidad, Perú ya vivió esta realidad, Guatemala vive esta realidad, México vive esta realidad, y tal vez podemos conversar para ver de qué manera podemos protegernos, de qué manera podemos establecer protocolos para poder cuidarnos, tomando en cuenta una realidad que va a estar siempre sobre la mesa y en la que hago alusión a nuestros compañeros del comercio fallecidos en la frontera, cumpliendo con su deber, que no lo vamos a dejar de hacer. Esa es una realidad. Cuando yo que vivía en Colombia, yo les preguntaba, pero ¿por qué te vas a la zona donde está la guerrilla? Ahí está la guerrilla. No vayas porque te van a matar. No. El deber de un periodista es estar allí, en la primera línea de la información, recogiendo lo que pasa, como dice Carolina, ¿qué pasa con la comunidad? ¿Qué es lo que está sucediendo con la gente? ¿Cuál es el impacto de esa violencia sobre el pueblo en el caso de Colombia? Los periodistas sabían que tenían que estar ahí y el hecho de que podían morir no era un pretexto para que lo dejen de hacer. Yo me pongo en el lugar de nuestros compañeros periodistas y ponte tú también a pensar, Carlos, si te decían, oye, quizás te puedes morir si cruzas esa frontera, ¿lo hubieras dejado de hacer? Seguramente no, porque hay un tema Yo coincido. de misión, de vocación. Pero mira, hay otro tema que yo quería también tocar a propósito de lo que tú decías, ¿no? Con respecto a cómo el periodismo puede generarle al país y a la sociedad líneas de discusión que son importantes. Cuando hubo la última masacre carcelaria, me parece que fue de octubre o de noviembre, de inicios de noviembre, que fue terrible, yo sentía, y por lo que habíamos escuchado incluso de algunas voces del gobierno, que el gobierno como tal estaba convencido
de que estamos viviendo un nuevo tiempo muy preocupante, que es el de la delincuencia y el del crimen organizado. Y que quizás el país debe ser consciente, sin llegar a alarmismos, debe ser consciente de que vivimos una realidad muy preocupante. Y que quizás ahí debería conducirse el relato del gobierno, el relato de la política, que debe ser un relato responsable, pero realista. Y han pasado, ¿qué? 6, 8 semanas, y siento que eso se ha diluido porque, bueno, ahora estamos hablando de que subió $25 el salario, o de que quizás el próximo año haya una mejor economía. Entonces yo siento que no hay consistencia ni en los políticos, ni en las clases dirigenciales, y quizás tampoco en los medios de comunicación, cuando no volvemos a aterrizar las cosas y ponerlas en su verdadera dimensión. A mí sí me parece que el país está viviendo un nuevo paradigma, que es el del crimen organizado, para el periodismo y para la sociedad en general, porque de ahí tienes tú unos comportamientos económicos, unos comportamientos sociales, tienes los problemas de adicciones que vemos todos los días, los problemas de violencia de género, producto de estas enajenaciones que se producen. Es decir, todo esto te genera una realidad. Y nosotros como sociedad tenemos que ser conscientes de que quizás un gran paradigma sobre el cual debemos entender este país para las próximas elecciones seccionales, para los debates importantes en la Asamblea, para cómo trabaja la justicia, cómo le exigimos a la justicia, a los fiscales que tengan un manejo más independiente y valiente, si son ellos presas de chantajes, de extorsiones, de secuestros por parte de estos grupos. Entonces, yo creo que el país entero tiene que empezar a enfocar y darle la verdadera dimensión a este tema de delincuencia, sin caer en alarmismos, pero que nosotros entendamos que el Ecuador de hoy es un Ecuador distinto al de hace 4, 6, 8 años. Carolina, quisiera ir a las conclusiones porque creo que es un tema para conversar largo, y creo que en eso lo dejo sobre la mesa, de la importancia que tenemos y ese reto que tenemos los periodistas de volvernos a unir. Antes había un Fundamedios ya no está tan presente, tan en la mitad, ya no se le siente tanto, no sé qué digan ustedes, sé que está ahí cumpliendo siempre con esta importante labor, pero antes estaba como más presente, llamándonos, uniéndonos, sentándonos a conversar. Creo que debemos volver a ello, debemos volver a ver ese liderazgo, o establecer un nuevo liderazgo para poder conversar sobre estos temas importantes. Pero Carolina, ¿cuál sería tu conclusión? ¿Cómo ves este 2022? ¿Hacia dónde debemos ir los periodistas y cuál sería como tu misión en este año? Janet, yo creo que lo que has podido hacer en este momento, aquí en este espacio, yo creo que es lo muy importante y lo que tiene que pasar prácticamente todos los días ahora mismo en el país. Yo creo que los periodistas, más allá incluso de una institución, debemos comenzar a debatir sobre nuestra seguridad y de cuáles van a ser las nuevas dinámicas para cubrir lo que está ocurriendo. Esto ya no es solamente un protagonismo o tener un tema del día. Esto ya se está convirtiendo en una razón importante para cada periodista, así como para la gente. Conocerlo es comenzar a insistir en soluciones para que este no sea el país que tememos, que sea un narcoestado, que sea como otros países que ya nuestros vecinos, como tú lo decías. Yo creo que sí es importante que nuestro enfoque periodístico esté en lo correcto, no solamente en las muertes de todos los días, de estarlas reportando, sino también en el fondo, dónde se equivocaron, dónde están esos errores, cómo cambiarlos y sobre todo vigilarlos de alguna manera, ¿no? A través de nuestro trabajo, de insistiendo, darle seguimiento, que eso es muy importante en el trabajo periodístico, darle seguimiento a un tema. Uh-huh. Y yo creo que también es indispensable que pongamos mucha, y lo decía Carlos en su momento, de estos periodistas que están probablemente naciendo en emprendimientos y todo. Y yo te digo, ya ni siquiera solamente en los que están emprendiendo en este momento y sobre todo por las crisis de algunos medios de comunicación, sino también incluso los periodistas que están en sitios más pequeños, en cantones o en provincias más pequeños, las que no son pichinchiguayas. Y lo digo claramente, por ejemplo, cuando pasó lo del secuestro de la hija de alias Fito, yo sentí temor cuando vi que estaban en la casa dentro de estas personas entrevistándola. O sea, sabemos dónde estaban, en qué casa estaban. Y la inseguridad en la que esos periodistas que estuvieron ahí adentro estaban. No estamos hablando de palabras menores. Y yo creo que hay que estar muy conscientes como periodistas también, y los medios
tienen que estar muy conscientes. Cuidado, va a pasar nuevamente algo como lo que pasó a nuestros compañeros de Diario El Comercio. Yo creo que es momento de sentarse a hacer protocolos y saber cuáles van a ser los límites para esas coberturas. Porque más allá de ponerlo en una pantalla o tenerlo en las redes sociales, cuidado, vayamos a lamentar la muerte de otro periodista. Yo creo que hay muchos temas, muchas aristas para tratar dentro de todo este gran tema de la inseguridad y del crimen organizado, mucho por investigar también, y ahí hay que poner nuestra mirada en nuestros esfuerzos y los recursos. Así es, Carolina. Termino con Carlos y pues Carlos, tú ya nos diste tu opinión sobre cuál también debe ser nuestro reto, pero no quisiera cerrar sin preguntar cómo está la situación en este momento justamente de los periodistas que salieron del comercio. Habíamos pactado hablar también sobre ese tema que me parece importante, parte de esta solidaridad y parte de esta necesidad de conversar sobre la situación de los periodistas es también esa. ¿Cómo están? ¿Cuáles son las acciones que se están tomando en este momento? Te ruego solamente ser lo más corto posible para poder ayudarme con el tiempo. Janet, no tengo muy claro cuál es el alcance de la reunión que pudo haber tenido el presidente con estos grupos de trabajadores. Se ha manejado con mucho hermetismo y eso hay que respetar. Pero lo que sí creo que es importante es que el tema se haya vuelto público y hayamos entendido que un empresario muy rico, es un magnate a nivel latinoamericano, ha sido sumamente inconsecuente con muchos de nuestros compañeros periodistas y trabajadores de Diario El Comercio, a quienes los ha dejado prácticamente en el desamparo. Él es una persona que tiene todo el dinero del mundo como para extender un cheque de los millones que sean necesarios y solucionar los problemas de liquidaciones de toda esta gente. Creo que hay un problema de estafa. No solo eso. Es un problema de estafa, Janet. Exactamente, Carlos, y yo creo que tiene que ser tomado en cuenta que es una persona y es un empresario que se aprovechó muchísimo de sus relaciones y sus contactos con los gobiernos de turno para poder explotar, para poder lucrar de una manera también importante de esos medios de comunicación y de esas frecuencias que se le entregaron prácticamente pues sin mayores controles y exigencias, ¿no? Ahora pues que por lo menos cumpla con lo que las leyes dicen. Hay dos fiscalizaciones pendientes, todo el manejo de las frecuencias, que en eso nunca quedó claro, y en segundo lugar el tema de las liquidaciones. Yo entiendo perfectamente que el medio esté al borde de la quiebra, que ya el periódico no sea rentable, entiendo perfectamente por qué eso está sucediendo, pero tú no puedes traducir una necesidad de remozar el comercio como lo están pretendiendo hacer, darle una nueva era sobre la base de la estafa de cientos de trabajadores que no están cobrando ni sus liquidaciones, ni sus pensiones jubilares, ni sus sueldos. Eso me parece a mí que es inmoral. Y sobre todo es inmoral viniendo de una persona que tiene todo el dinero del mundo como para solucionar ese problema. Otra cosa es que el empresario quiebre, ¿no? Y que se vuelva pobre. Pero este señor tiene toda la plata del mundo para hacerlo. No es el caso. No es el caso. Y yo creo que en ese sentido tal vez debemos darle un tratamiento distinto. No son las mismas circunstancias, pero no creo que debemos dejar de hablar también de nuestros compañeros de Canal 1, que también llegan más de un año, 2 años pasando situaciones muy complejas en el tema económico, sin recibir su sueldo, sin que se haya pagado su seguridad social, y ahora también pues no hay quien les pare mucha bola sobre cuál es la situación en la que quedan. Entiendo que el medio también pues, está en la quiebra y me parece que les van a quitar las frecuencias. Entonces, pero en ese sentido, ¿qué pasa con la gente? No se le puede dejar así. Y tengo entendido que también hay una serie de... a la gente de esa manera, ¿no? Y también hay gente de medios públicos que a lo largo de la pandemia, desde el gobierno anterior, se les ha rezagado todos sus derechos y liquidaciones. Yo creo que eso, el presidente, ojalá la iniciativa que tuvo con Diario El Comercio se traslade a la mayor cantidad de medios para que se dignifique un trabajo tan sacrificado y tan fundamental en una democracia como es el del periodista Janet. Me quedo con eso, Carlos. Carolina, muchísimas gracias por estar esta mañana en Visionarias y pues un feliz día para todos, que sea simplemente una razón más para recordar lo importante que es nuestro trabajo, lo importante que es el periodismo para la democracia, los retos enormes que tenemos, pero que pues tenemos que encontrar la manera, no lo podemos dejar de hacer. La democracia, la información, la libertad de expresión son derechos que nosotros los tenemos que ejercer y vivir en carne propia. Y hacer que las personas, la sociedad, pues sientan esa importancia de la existencia de medios de comunicación libres, independientes, abiertos, siempre dispuestos a escuchar y también a proponer
principalmente. Así que muchas gracias a ambos, que tengan un buen día para todos mis colegas. Gracias. Y nos encontramos Gracias, mañana en otro día en Vis a Vis, en este nuevo canal digital Visionarias. Que tengan un buen día. Chao, chao.